¿Sabes cuáles son los 8 momentos del día para acordarse de Jesús sacramentado? Hay una pregunta que late en el corazón de todo el que ha descubierto el tesoro escondido en el sagrario: ¿cómo mantenerlo vivo cuando la jornada nos engulle? Porque es fácil arrodillarse ante la custodia, fácil encender una vela y sentir esa paz que solo Él da. Pero luego suena el despertador, llegan los gritos de los niños, el jefe que aprieta, el tráfico que desespera, y aquella hora santa del jueves parece un sueño lejano, casi de otro mundo. Y entonces viene la tentación de pensar que la Eucaristía es solo para los momentos de recogimiento, para el templo, para el silencio. Pero no puede ser. Si Jesucristo está realmente presente en aquel pan consagrado, si de verdad es el mismo que caminó sobre las aguas y resucitó muertos, entonces su presencia no puede quedarse encerrada entre 4 paredes. Tiene que saltar a la calle, tiene que meterse en la oficina, en la cocina, en el autobús, en la cama de hospital. Y la única manera de que eso ocurra es que nosotros lo llevemos. Pero para llevarlo, primero tenemos que acordarnos de Él. Por eso hoy te digo cuáles son los 8 momentos del día en los que podemos, con pequeños gestos, tender un puente hacia el sagrario. No se trata de rezar horas, se trata de vivir conscientes. Y el que vive consciente, vive en Dios. El primer momento del día para acordarse de Jesús sacramentado es, sin duda, el instante mismo en que abrimos los ojos. Parece obvio, y sin embargo es el más olvidado. Porque el despertador suena y lo primero que llega no es Dios, sino la preocupación. El móvil, las notificaciones, la lista mental de lo que hay que hacer. Y así, antes de que hayamos puesto un pie en el suelo, ya hemos entregado el alma al mundo. Pero, ¿y si cambiáramos eso? ¿Y si, antes de mirar el teléfono, antes de pensar en las facturas, antes incluso de estirar las piernas, dirigiéramos el pensamiento hacia aquel sagrario donde Cristo ha pasado la noche esperando? Porque mientras nosotros dormíamos, Él velaba. Mientras soñábamos, Él intercedía. Mientras ignorábamos su presencia, Él nos miraba con esos ojos de amor que no duermen. Acordarse de Jesús sacramentado al despertar no es un acto mágico, es un acto de justicia. Es reconocer que el primer latido del corazón no nos pertenece, es suyo. Y no hace falta una oración larga, basta un suspiro, basta un «Señor, aquí estoy, haz que este día sea tuyo». San Manuel González solía decir que el sagrario es el horno donde se cuece el pan de cada jornada. Si no nos acercamos a ese horno al empezar el día, el pan nos saldrá duro, insípido, sin levadura. Pero si al abrir los ojos nos conectamos con esa presencia real, aunque sea con un pensamiento fugaz, entonces todo lo demás adquiere un orden distinto. Las horas se colocan en su sitio. El trabajo deja de ser una carga para convertirse en ofrenda. Las personas que encontramos dejan de ser obstáculos para ser rostros de Cristo. Todo cambia, porque el centro ha cambiado. Y el centro, desde ese primer instante, es Él. El segundo momento es aquel que nuestros abuelos practicaban y nosotros hemos perdido, antes de comer. No me refiero solo a bendecir la mesa, sino a unir ese pan que vamos a partir con el pan de vida que está en el sagrario. Porque hay una conexión profunda entre la Eucaristía y el alimento cotidiano. Jesús pudo haber elegido cualquier otro signo para quedarse, pero eligió el pan. El pan que se parte, el pan que se comparte, el pan que alimenta. Cada vez que nos sentamos a la mesa, estamos repitiendo un gesto que Él santificó la víspera de su pasión. Y si somos capaces de ver más allá de la apariencia, descubriremos que ese trozo de pan que llevamos a la boca es un recordatorio de otro pan, invisible pero real, que nos espera en el sagrario. No se trata de hacer largas reflexiones durante el almuerzo, se trata de levantar el corazón un instante y decir: Señor, este pan me recuerda que tú eres mi alimento. Esta agua me recuerda que tú eres mi sed. Esta mesa me recuerda que tú me esperas en la tuya. Es asombroso cómo un gesto tan sencillo puede transformar la comida en un acto de comunión espiritual. Y además tiene un efecto práctico: quien come acordándose de Jesús sacramentado, come con más calma, con más gratitud, con menos ansiedad. Porque sabe que el verdadero sustento no está en la nevera, está en el sagrario. Y eso libera. Eso quita la esclavitud de la nevera, la esclavitud del exceso, la esclavitud de comer sin hambre solo por llenar un vacío que no es de estómago, sino de alma. El tercer momento es quizás el más necesario en el mundo que vivimos, el instante de la tentación.
No la tentación enorme, la que vemos venir de lejos con capa y cuernos, sino esas pequeñas tentaciones que nos asaltan a cada paso. La tentación de contestar con mal genio, la tentación de mirar lo que no debemos, la tentación de la pereza cuando toca trabajar, la tentación de la gula cuando pasamos frente a la nevera, la tentación de la mentira piadosa para quedar bien. En esos segundos cruciales, cuando el alma se tambalea y la carne pide su derecho, acordarse de Jesús sacramentado es como tener un salvavidas. Porque no se trata solo de recordar una idea, se trata de recordar a alguien. A alguien que está ahí, en ese sagrario, exactamente en el mismo instante en que nosotros estamos aquí, luchando. Y ese alguien nos está mirando no con un látigo en la mano, sino con la confianza de quien sabe que podemos vencer. Santa Teresita decía que en la tentación ella no se enfrentaba directamente al enemigo, sino que se volvía hacia Jesús y le decía, Señor, mira lo que me hacen. Y así, desarmada, vencía. Porque la fuerza no estaba en ella, estaba en aquel que la miraba desde el sagrario. Si en el momento justo de la tentación fuéramos capaces de levantar el pensamiento hacia Él, aunque sea un segundo, aunque sea con una jaculatoria como, Jesús, en ti confío, o, Jesús sacramentado, sálvame, veríamos como la tentación pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque deja de ser un combate solitario. Y el que combate con el sagrario a sus espaldas, ya tiene medio ganado el cielo. El cuarto momento tiene que ver con el trabajo, con ese lugar donde pasamos la mitad de nuestra vida. Y no me refiero a rezar mientras trabajas, porque eso a veces no se puede, depende de la ocupación. Me refiero a ofrecer el trabajo. A levantarlo como una hostia pequeña, como un pan cotidiano, y unirlo a ese pan grande que está en el sagrario. Cada vez que realizamos una tarea con esmero, cada vez que firmamos un documento con honestidad, cada vez que atendemos a un cliente con paciencia, cada vez que barremos el suelo de casa pensando en que es para gloria de Dios, estamos haciendo un acto eucarístico. Porque la Eucaristía no es solo la hostia consagrada, es también el movimiento de ofrecer, de dar gracias, de partirse para los demás. Y el trabajo bien hecho, ofrecido desde dentro, es una extensión de esa lógica eucarística. San José María Escrivá lo repetía hasta la saciedad, ese trabajo tuyo, esa ilusión, ese afán, es materia de tu santificación. Pero para que eso ocurra, hace falta acordarse. Hace falta, de vez en cuando, levantar la cabeza del ordenador, mirar por la ventana o mirar hacia adentro, y decir, Señor, esto que hago, te lo ofrezco. Únelo a tu ofrenda en el sagrario. Y entonces el trabajo deja de ser una maldición y se convierte en misa. Una misa que dura 8, 10, 12 horas. Una misa que no necesita altar porque el altar es la oficina, la fábrica, la cocina. Y lo mejor es que nadie se da cuenta, pero Dios sí. Él ve ese ofrecimiento silencioso y lo recibe con la misma alegría con que recibe las adoraciones de los monjes. Porque para Él, todo amor es grande cuando es sincero. Si te está gustando este video, comparte con tus amigos que necesiten estar cerca de Dios, comenta cuán cerca de Dios está tu corazón, dale me gusta y suscríbete. Estos 4 momentos, al despertar, antes de comer, en la tentación, en el trabajo. Son 4 puentes hacia el sagrario. Pero esto no es solo una lista, es una invitación. Porque si empezamos a vivir así, notaremos algo, la presencia de Jesús dejará de ser algo dominguero para convertirse en algo cotidiano. Y lo cotidiano, cuando está habitado por Dios, deja de ser rutina para ser aventura. Pero espera, hay 4 momentos más, y con ellos llegará una recompensa. Estos primeros 4 los puedes poner en práctica durante esta semana. Que mañana, al abrir los ojos, te acuerdes. Que al sentarte a la mesa, levantes el corazón. Que en la próxima tentación, grites hacia adentro. Que en tu trabajo, ofrezcas. Y ahora, quiero decirte algo que quizás necesitas escuchar, Dios no se cansa de nuestros olvidos. Se cansa, si acaso, de que no intentemos levantarnos. El 5.º momento es el del paso frente a una iglesia. Puede ser en coche, en autobús, andando. Da igual. Cada vez que pasamos junto a un templo, aunque sea a lo lejos, hay alguien dentro que nos mira. Esa es una de las verdades más consoladoras y más olvidadas de nuestra fe. Cristo está ahí, en ese sagrario, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esperando. Y cuando nosotros pasamos por delante, aunque sea a 100 por hora en una autopista, Él nos ve.
nos ve pasar. Y su mirada no es indiferente. Es una mirada que dice, hijo, hija, sé que tienes prisa, sé que vas a tus cosas, pero yo estoy aquí. Y me alegro de que pases cerca. Aunque no entres, me alegro de que existas. Si fuéramos capaces de acordarnos de esa mirada cada vez que cruzamos junto a una iglesia, todo cambiaría. Porque bastaría un pensamiento, una elevación mental, un, Señor, ahí estás, yo voy de paso pero tú te quedas, gracias por esperarme. Eso, que parece tan pequeño, es inmenso. Es un acto de fe en la presencia real. Es un acto de amor que cruza distancias. Y además tiene un efecto práctico, nos humaniza. Porque quien se sabe mirado, se comporta de otra manera. Quien sabe que hay unos ojos que le siguen, aunque sean los de Cristo escondido, vive con más dignidad. No se trata de volverse escrupuloso, se trata de volverse consciente. Y la conciencia de la mirada de Dios es el mejor antídoto contra la soledad. Porque aunque estemos en medio del tráfico, aunque nadie nos haga caso, aunque nos sintamos invisibles, siempre hay alguien en aquel edificio de piedra que nos está diciendo, te veo, y te amo. El sexto momento es el más difícil y el más necesario, el momento del perdón. Cuando alguien nos ha herido, cuando la sangre hierve por dentro, cuando la injusticia parece quemarnos, acordarse de Jesús sacramentado es como echar un cubo de agua fría al fuego del rencor. Porque en el sagrario está aquel que, en el momento de ser traicionado, no pidió venganza sino que pidió perdón para sus verdugos. Está aquel que, mientras le clavaban los clavos, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acordarse de eso cuando tenemos a nuestro ofensor delante, o cuando su recuerdo nos atormenta, es la única manera de no envenenarnos. No se trata de que el perdón sea fácil, no se trata de que el dolor desaparezca. Se trata de elegir, en ese momento crítico, mirar al sagrario antes de mirar la herida. Y decir, Señor, tú que perdonaste desde la cruz, enséñame a perdonar desde mi cruz pequeña. Hay personas que han sido capaces de perdonar lo imperdonable gracias a este secreto, no miraron al que les hizo daño, miraron al que murió por todos. Y desde esa mirada, encontraron fuerzas para soltar la cadena que les ataba. Porque el rencor, al final, no es más que una cadena que nos ata al que nos ofendió. Perdonar es soltar. Y para soltar, necesitamos manos libres. Manos que hayan estado vacías ante el sagrario. El séptimo momento es el de la noche, antes de dormir. Igual que el día comenzó con un pensamiento hacia el sagrario, debe terminar con él. Pero no de cualquier manera. No se trata solo de decir, ya me acordé, ya cumplí. Se trata de hacer un examen rápido de la jornada a la luz de esa presencia. ¿Dónde estuvo el hoy en mi vida? ¿En qué momento lo sentí cerca? ¿En qué momento lo ignoré? ¿Qué puedo mejorar mañana? Y luego, entregarle el sueño. Porque mientras dormimos, no controlamos nada. El cuerpo queda indefenso, la mente vaga, el alma se expone. Por eso es tan importante poner el sueño en manos de Jesús sacramentado. Decirle, Señor, mientras yo duermo, tú velas en el sagrario. Cuida de mí, cuida de los míos, cuida de los que no tienen quien vele por ellos. Y hay algo más, algo hermoso, la comunión espiritual antes de dormir. Basta con decir, con el corazón, Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Esa pequeña oración, dicha cada noche, convierte el sueño en una vigilia compartida. Porque aunque nosotros no lo sintamos, Él viene. Y nos abraza. Y nos sostiene. Y cuando despertamos, aunque no lo recordemos, algo ha cambiado. Hemos dormido en los brazos de Dios. El octavo momento es el que lo envuelve todo, el que da sentido a todos los demás, el momento de la misa. Parece mentira que lo ponga al final, cuando debería ser el primero, pero lo pongo al final porque quiero que se grabe a fuego. Todos estos momentos de acordarse de Jesús sacramentario a lo largo del día no tienen sentido si no desembocan en el encuentro real con Él en la Eucaristía. No son sustitutos, son caminos. Son flechas que apuntan al centro. Y el centro es la misa, es la comunión, es la adoración ante el sagrario abierto.
porque por muy bonito que sea acordarse de él en el trabajo o en la cena, nada sustituye el cara a cara. Nada sustituye recibir su cuerpo, beber su sangre, arrodillarse ante su presencia real. Por eso, cuando llegue el domingo, o el día que puedas ir a misa entre semana, no vayas como un acto más de la lista. Ve como el culmen de todo lo que has vivido esos días. Ve a ofrecerle esos momentos de recuerdo, esas pequeñas victorias, esos fracasos también. Ve a decirle, Señor, toda la semana he intentado acordarme de ti. Ahora vengo a que tú te acuerdes de mí. Ahora vengo a que me llenes, porque mis fuerzas no bastan. Y entonces, la misa dejará de ser una obligación para ser lo que siempre debió ser, el encuentro con el amado. Finalmente, tienes la certeza de que, aunque no puedas ir físicamente al sagrario tantas veces como quisieras, puedes vivir en comunión con él todo el día. Porque el sagrario no es una cárcel donde Cristo está encerrado, es un corazón que late sin cesar. Y cada vez que te acuerdas de él, ese latido se acelera. Cada vez que le ofreces tu trabajo, ese latido te llena. Cada vez que le pides perdón para perdonar, ese latido te limpia. Cada vez que pasas frente a una iglesia y le saludas, ese latido te acompaña. Y así, sin moverte de tu casa, sin dejar tu rutina, sin cambiar de vida, puedes convertir tu existencia en una continua adoración eucarística. Una última cosa. Esta semana, elige uno de estos 8 momentos. Solo uno. Y proponte vivirlo con especial intensidad. Si eliges el del despertar, pon el despertador 5 minutos antes y dedica esos minutos a pensar en él. Si eliges el de la tentación, lleva una pequeña cruz en el bolsillo para recordarlo. Si eliges el paso frente a la iglesia, cada vez que veas un templo santíguate o di una jaculatoria. Lo importante no es hacerlos todos perfectos, es hacer uno con amor. Porque el amor, cuando se concentra en algo pequeño, lo hace grande. Y un solo momento vivido con intensidad puede cambiar todo el día. Y un día cambiado puede cambiar una semana. Y una semana cambiada puede cambiar una vida. Y una vida cambiada puede cambiar el mundo. Que Jesús sacramentado sea tu pensamiento al despertar, tu fuerza en el trabajo, tu escudo en la tentación, tu descanso al dormir. Y que cuando pases frente a un sagrario, aunque sea de lejos, sientas que pasas frente a la casa del amigo que nunca olvida. Dios los bendiga.